Microprocesadores y microcontroladores. Un microprocesador, también conocido como procesador, microchip o microprocesador, dice que es un circuito que responde y procesa las operaciones lógicas y aritméticas que hacen funcionar nuestras computadoras. En definitiva, pues es un cerebro, pero una computadora no actúa por propia iniciativa, es decir, recibe constantes órdenes de múltiples procedencias. Como por ejemplo, cuando encendemos la computadora, lo primero que hace el microprocesador es cumplir con las instrucciones de la BIOS, que forma parte de la memoria de la computadora. Una vez funcionando, además de la BIOS, será el sistema operativo y los programas instalados los que seguirán haciéndose obedecer por el microprocesador. La clasificación según sus características físicas. En esta está lo que es el socket y el slot. Según su propósito, se divide de dos maneras: de propósito general. Un microprocesador de propósito general es capaz de realizar varias funciones diferentes a partir de las instrucciones del programa. De propósito específico. Un microprocesador de propósito específico son aquellos que realizan una sola tarea según la instrucción dada por el programa, según su longitud de palabra. Se refiere al número de bits que puede procesar simultáneamente un procesador. Según su fabricante, hay varios fabricantes. Entre las más reconocidas está lo que es Intel, Qualcomm, AMD. Según el número de instrucciones, se entiende todo aquello sobre lo que vamos a trabajar o reproducir. Por ejemplo, una foto, un video, alguna canción. Estas instrucciones serán las encargadas de decirle al microprocesador qué hacer con estos datos. A veces los transforman, otras veces se encargan de enviarlos a la tarjeta gráfica o a la de sonido, entre otras tareas. Según la tecnología de fabricación, son una de las variables que se asocian directamente con el buen funcionamiento de los dispositivos que lo integran. La ventaja es la velocidad, la cual se mide en Hz. Por ejemplo, un microprocesador de 3 GHz es capaz de realizar 3.000 millones de tareas por segundo. Otra de las ventajas sería lo que es el movimiento de datos. Se pueden mover datos con rapidez entre diversas ubicaciones de memoria. Otra ventaja sería las matemáticas complejas. Los microprocesadores son usados para realizar complicadas operaciones matemáticas, como trabajar con números de coma flotante. Y otra sería el bajo consumo de energía. La desventaja del microprocesador es el sobrecalentamiento y la limitación que imponen sobre el tamaño de los datos. La arquitectura de un microprocesador está la arquitectura RISC. Esta arquitectura posibilita la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria. La arquitectura CISC tiene un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos. El microcontrolador. Un microcontrolador es una computadora en un chip que controla objetos, procesos o eventos. Cualquier cosa que almacena, controle, calcule o muestre información probablemente tiene un microcontrolador en esta. A diferencia del microprocesador, que requiere de componentes como la memoria para trabajar, el microcontrolador es una computadora por sí mismo y se utiliza en sistemas más pequeños. La clasificación está según la longitud del bus de datos, según el set de instrucciones, según su arquitectura interna y según el fabricante. Según la longitud del bus de datos están lo que son los microcontroladores de 8 bits, de 16 bits o de 32 bits.
A mayor longitud del bus de datos, mayor será la eficiencia del microcontrolador en operaciones con datos grandes, pero al mismo tiempo la complejidad del chip y por ende su coste también aumentará según sus recursos. Los hay desde los que tienen los recursos mínimos hasta los que cuentan con los periféricos más sofisticados. Según el set de instrucciones con instrucciones CISC, el set de instrucciones CISC es inherente a los primeros microcontroladores que aparecieron en el mundo, los cuales estaban inspirados en los procesadores de las grandes computadoras de la época. Está con instrucciones RISC. Estos microcontroladores cuentan con instrucciones sencillas y en un número mínimo, permitiendo que la propagación en ensamblador sea una labor cómoda y esté al alcance de todos. Según su arquitectura, microcontroladores con arquitectura von Neumann, tal y como lo vemos en esta sencilla gráfica, tiene una memoria única que constituye tanto el segmento de la memoria como el de bus de datos. Con un solo bus de comunicación entre dicha memoria y el procesador no es posible realizar diversos accesos a la vez. En cambio, microcontroladores con arquitectura de hardware disponen de dos memorias, una que contiene el programa y otra para almacenar los datos. De este modo, el CPU puede tener acceso simultáneo a ambas memorias utilizando buses diferentes. Más específicamente, el CPU puede leer la siguiente instrucción del programa mientras está procesando los datos de la instrucción actual. Actualmente todos los microcontroladores se inclinan por este tipo de arquitectura. Según el fabricante, hay muchas marcas de microcontroladores en el mercado actualmente. De ellas, pues solo voy a mencionar las más populares. A veces un mismo tipo de microcontrolador lo suelen proveer diversos fabricantes. En esta presentación se describen teniendo en cuenta solo los microcontroladores de 8 bits, que serían los microcontroladores PIC micro o PIC de microchip, los microcontroladores AVR de Atmel, los microcontroladores de Freescale, los módulos Basic Stamp de Parallax, los microcontroladores 8051 de Intel. Las ventajas de los microcontroladores dice que son fáciles de grabar, ya que solo necesitamos de una computadora. Por ejemplo, el PIC se puede grabar mediante diferentes puertos, como por ejemplo un puerto serie o el USB. Estos son los dos más convencionales y existen en el mercado varios programas o software que nos ayudan a programar un microcontrolador de este tipo, dado que actualmente los microcontroladores están muy extendidos y difundidos en la electrónica actual. Existe una diversidad de microcontroladores en el mercado y esto nos trae consigo una gran ventaja, ya que podemos elegir entre diferentes características como cantidad de puertos, tipos de entradas y salidas, cantidad de memoria y este tipo de cualidades que nos permite tener una mejor elección de un microcontrolador. Las ventajas es de que hay que tener conocimientos en el tipo de programación para el microcontrolador, dado a que todas las instrucciones que son necesarias para realizar una tarea en particular. Otra de la desventaja pudiera ser no tan significativa es el hecho de que un microcontrolador no es tan barato como uno se lo puede esperar, dado que requiere que la mayoría de las veces un arreglo electrónico con diferentes componentes para que pueda funcionar. Muchas gracias por su atención.